así que si ustedes quieren hacemos un pequeño break y si no seguimos con esta clase más la de ano en esta misma conexión. Bueno, Ayer, perdón, pero ayer sí. nos dio cáncer de ano, porque nos dijo como que te había preguntado, me parece, para darlo de él. Y ¿Dio también cáncer de ano ayer? claro. Bueno. O sea, dio de recto, perdón, de recto, no sé si es lo mismo. Sí, no, de ano no llevamos, ¿verdad? De recto. Por eso, no termines. No, por eso, vamos a dar esa última partecita, pero el cáncer es colorectal, y si ustedes vieron las clasificaciones y las estrategias terapéuticas son muy similares, así que sí, Sergio me dijo que ya había dado eso. Listo, después acá damos los últimos 4 o 5 centímetros. Bueno, vamos con esto que es enfermedades inflamatorias intestinales. Y nosotros acá, es decir, cualquier enfermedad inflamatoria intestinal pudiese estar incluida. Nosotros llamamos, y ustedes lo saben por la visión clínica, que es quizás una de las más importantes de estas enfermedades, que cuando hablamos de esta enfermedad inflamatoria intestinal hablamos exclusivamente de este grupo de enfermedades que son multifactoriales, son idiopáticas, no hemos encontrado el diagnóstico y afectan de forma crónica los distintos sectores del tracto gastrointestinal. Las diferenciamos puntualmente de aquellas que tienen un origen establecido y, por ejemplo, es aquellas por gérmenes, radiaciones y fármacos. Déjenme ver quién más se incluyó acá. Bueno, cuando hablamos de este grupo de enfermedades, es decir, nos referimos puntualmente a colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que tienen una histopatología característica y un grupo de signos, sintomatología que la caracteriza y la diferencia entre sí. Hace ya unos cuantos años se empezó a hablar de colitis indeterminada para aquellas enfermedades que tienen las características clínicas asociadas a estas dos, pero que suman datos de las dos en lo que es la histopatología. Epidemiológicamente también tienen características que las unen, son enfermedades típicas de los hombres blancos, son mucho más frecuentes en Europa del Este. En el grupo de judíos de Europa del Este era extremadamente importante. Esto es lo que las acerca a esta agregación familiar, a esta carga genética. No se sabe si en la producción de la enfermedad o en la predisposición para esta enfermedad. Es una enfermedad típica de entre los 15 y los 35 años y podemos sumar al tabaquismo como un factor externo importante epidemiológico, quizás uno de los pocos que se encontró como causante, digamos, que modifique a estas enfermedades. Esperen que voy a tratar de centrar a algunos de sus compañeros que llegaron tarde. Bueno, entonces, en lo que es la etiología, obviamente son enfermedades de origen desconocido. Lo que sí se ha caracterizado es que existe una alteración en la regulación de esa respuesta inmunológica, es decir, hay factores externos en pacientes
con una predisposición que al recibir esa noxa generan una respuesta inmunológica desregulada. Esta reacción inmunológica desregulada actúa directamente contra el tejido propio de la pared intestinal y eso es lo que termina generando la respuesta inmunológica. Hemos visto que esta vendría a ser la teoría inmunológica para explicar la enfermedad, pero si uno es real en lo que está evaluando, vemos que esto es la fisiopatología que la produce, pero no sabemos cuál es la causa que estaría generando esta respuesta inmunológica alterada. Para esto hay teorías genéticas que se basan en esta descripción epidemiológica característica, en la carga familiar. Hay teorías infecciosas que explican cuáles son esas causas que inician estos factores desencadenantes que inician la respuesta inmunológica. De esa manera nosotros vemos que hay factores externos, como son las bacterias, y factores del medio ambiente, que veíamos que el estrés, y había una teoría psicológica, porque estos pacientes tienen una característica de personalidad específica. La apendicectomía no figura como factores externos desencadenantes, porque sería uno de los factores que cambian lo que es la flora intestinal, y el tabaco como factor externo modificador de la evolución de las enfermedades. Lo cierto es que esto produce una alteración en esta respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica desregulada es la que termina generando el quiebre de la hemostasia y la aparición de la patología. Como dijimos, hay factores característicos de cada una de estas enfermedades que es importante tener en cuenta este cuadro que sería como la especie del resumen de toda la información que vamos a plantear ahora. Ténganlo en cuenta porque seguramente va a ser una de las preguntas que pueden aparecer en el parcial en el momento de examinar esta cátedra. Bueno, todas estas definiciones son definiciones en general. Cuando vamos a la evaluación en particular de la colitis ulcerosa, decimos que es una enfermedad de la mucosa colorectal y el compromiso del colon va a ser ascendente, continuo y simétrico. Esas características no cambian, esas características las tenemos que tener en cuenta porque nos permiten evaluarla, nos permiten conocerla en el momento de hacer el examen. Con respecto a la epidemiología, respeta lo que es la colitis, lo que es la enfermedad inflamatoria típica, ¿no? del este europeo, disminuyendo la frecuencia en lo que es países americanos y a medida que se van hacia el sur. En la parte puntual de Argentina, es decir, no son buenos los datos, pero en el Hospital Udaondo de Buenos Aires tiene un sector específico de enfermedades inflamatorias. Eso mostró un ascenso muy importante en los últimos 15 años en el diagnóstico y obviamente mejoró la respuesta a los tratamientos. Se cree que ese incremento, si bien es una realidad mundial, está dado por el conocimiento de la enfermedad y poner a disposición los métodos diagnósticos y la atención a estos pacientes, porque debiese ser una enfermedad mucho más frecuente en nuestro medio. Cuando hablamos de etiopatogenia, recién hablábamos de lo que era la respuesta general, ¿no? Una respuesta autoinmune con una alteración en la regulación de esta respuesta.
y aparentemente en la colitis ulcerosa algún antígeno microbiano propio de la flora intestinal colónica sería el desencadenante. A ver si... Esperen que tengo uno de sus compañeros acá. Bien. Con respecto a la continuación de lo que es la etiopatogenia, tenemos factores desencadenantes, que son esos que abonaban esas teorías infecciosas, emocionales o psíquicas, o de esos xenobióticos, o la teoría xenobiótica que habla de la aparición de algunos elementos nocivos para la mucosa dentro de lo que es la descomposición de la dieta de los pacientes. Lo cierto es que estos factores serían factores desencadenantes de la enfermedad y desencadenantes fundamentalmente de la recidiva en los pacientes predispuestos, en los pacientes diagnosticados. Desde el punto de vista anatomopatológico, tiene una cronología la evolución de la enfermedad característica, que empieza con una hemorragia leve, con una hemorragia que denominamos en alfiler. Las ulceraciones de esas pequeñas hemorragias en alfiler evolucionan a microabscesos crípticos, forman ulceraciones mayores, esas ulceraciones se van acercando entre sí hasta tener solo un puente entre medio. Después vamos a ver una imagen. Esas son lo que se denomina úlcera en botón de camisa, y después esas hemorragias se hacen confluyentes y forman pus. Esto, que es la forma más frecuente de encontrar a los pacientes sintomáticos, es lo que llamamos estadio moderado, y después puede evolucionar hacia el empeoramiento, infiltrar lo que es la lámina propia y tener una de las complicaciones, que es el megacolon tóxico, o evolucionar hacia los procesos de curación, que van a empezar con cicatrización en esas ulceraciones amplias y formar lo que llamamos pseudopólipos. No son pólipos, no son lesiones elevadas, sino que está deprimido lo que está alrededor. Por eso se llaman pseudopólipos, dan un aspecto de granulación gruesa en la mucosa y eso nos está indicando un proceso de curación. Esto lo vamos a ver después en imágenes endoscópicas. Ahora, nos pareció también importante plantear cuál puede ser la visión externa. Es frecuente que nosotros como cirujanos tengamos más visión de estas circunstancias desde la parte externa, de la parte serosa, donde lo que vamos a encontrar es una serosa blanquecina, una red vascular visible, el colon generalmente distendido y la pared hematosa, y los austros están borrados. Esa es la visión LAP que tenemos, la visión laparoscópica, y esta es la característica del colon. Nos puede pasar que en un cuadro de abdomen agudo, que no tenemos claro cuál es el estado del paciente, y hacemos una laparoscopía diagnóstica y vemos un estado así,
seguramente estará indicado plantear una colostomía y retirarnos cuanto antes del abdomen. Con respecto a la clínica, la clínica característica de los pacientes con colitis ulcerosa es el aumento del número de deposiciones, no una diarrea franca, pero sí el aumento del número de deposiciones con hemorragia. Si uno tiene que pesar síntomas, el síntoma característico es la hemorragia. Y esto yo se lo pongo acá aclarado por esto. Uno lo normal es que se siente a rendir un examen y te digan clínica de la colitis ulcerosa y lo primero que uno plantearía es dolor abdominal para empezar a pensar cómo se presentan los pacientes. Lo cierto es que la mucosa no tiene receptores de dolor. Uno puede irritarle, uno puede ponerle ácido a la mucosa que no va a recibir el dolor. Sí tiene presorreceptores. Entonces, el dolor referido a este tipo de patología, la colitis ulcerosa, se va a dar cuando exista obstrucción. Es más raro que exista obstrucción a nivel rectal y el sitio más frecuentemente afectado es el recto, con lo cual si nosotros tenemos cuál es la forma más frecuente de presentación, hemorragia, aumento del número de deposiciones. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, un paciente con, entre comillas, diarrea y proctorragia. Los síntomas clínicos son de tenesmo, mucopus y el dolor cólico sin defensa que aparece en estadios un poquitito más avanzados o en unos días por distensión ileal frecuentemente. Los otros síntomas característicos pueden ser los síntomas sistémicos. Este grupo de enfermedades dijimos que produce en muchos casos un CIRS leve y por otro lado aparecen lesiones extraintestinales. Las articulares son las más frecuentes, pero existen lesiones características como las hepáticas, donde la colangitis esclerosante, si bien no es la complicación extraintestinal más frecuente, que sí lo es la lesión articular, las lesiones articulares bajas dorsales y la sacroileitis es mucho más frecuente, pero es muy característica la lesión hepática por colangitis esclerosante, que es casi diagnóstico de colitis ulcerosa cuando se asocia con una enfermedad inflamatoria intestinal. Otra de las formas clínicas de presentación es el megacolon tóxico, que es una complicación directamente y que la vemos después al final. Las formas de presentación agrupadas de esta patología pueden ser como una forma fulminante aguda, son los casos que aparecen con megacolon tóxico directamente, obviamente es la más infrecuente. La enfermedad crónica recurrente, es decir, con periodos asintomáticos durante cierto tiempo, que es la forma más frecuente, ocupa el 64%, y la crónica continua, que son pacientes que están continuamente, sistemáticamente con la recidiva presente. Estos son el grupo de pacientes con mayor tendencia a la aparición de megacolon tóxico de los pacientes con diagnósticos de CU. En cuanto a los sitios de afectación, como dijimos y volvemos a repetir ahora, esta enfermedad es simétrica y ascendente. Entonces, en el 75% de los casos la afectación va a ser proctosigmoidea. Es decir, va a haber un 25% de casos que solo va a tener afectado el recto. Pero el 75% de los casos va a tener afectación proctosigmoidea. Las otras formas de presentación, que van a ocupar más del 80%, va a ser la extensiva, que ocupa ángulo esplénico hasta el transverso, y la pancolitis con la inflamación del ilion distal, que se llama ileitis por reflujo, son lesiones un poco más infrecuentes. Cuando vamos a la forma de encarar el diagnóstico, uno tiene una batería de estrategias para todas las enfermedades intestinales. Y lo vamos a ocupar con endoscopía, laboratorio, radiología y estudios de imágenes.
La endoscopía es el método diagnóstico por excelencia en el caso que lo podamos hacer, si bien está contraindicada en agudo, pero la gran mayoría de los casos son pacientes que nos permiten hacer diagnóstico endoscópico. Cuando hacemos endoscopía tenemos que pensar que el recto es representativo del colon proximal y por lo tanto en pacientes con cierto grado de incomodidad por ahí no necesitamos hacer toda la videocolonoscopía, que va a aumentar el riesgo de complicación, el riesgo de megacolon tóxico, y entonces se puede hacer una rectosigmoidoscopía. Le vuelvo a insistir más que una vez que nosotros vemos mucosa sana, ahí terminó la reagudización de esa enfermedad. Existe un índice para evaluar el estadio de esa visión endoscópica y tenemos un estadio 1, que es un puntillado hemorrágico en el momento de hisopar, es casi un colon normal. El estadio 2 con hiperemia y algunas ulceraciones superficiales. Y ya una enfermedad más evolucionada con esas úlceras confluentes y úlceras en botón de camisa que veíamos hoy. Y el estadio 4 que puede ser o en el periodo agudo, con el exudado mucopurulento, con una hemorragia importante, o el periodo de pseudopólipos con reagudización también. Esto es lo que podemos ver en la endoscopía, es decir, ulceraciones con puya en profundidad que se empiezan a acercar una con otra y por acá atrás vemos unas úlceras solo con un puente o úlcera en botón de camisa. Esta es la que se denomina úlcera en botón de camisa con solo un puente. Son la unión por la confluencia de esas úlceras con sangrado y mucopus. En las lesiones más evolucionadas podemos tener procesos agudos con pseudopólipos ya viejos pero con reagudización purulenta, o procesos más crónicos ya con, vemos que el proceso inflamatorio se dio y que empieza a estar en periodo de cicatrización y aparecen estos múltiples pseudopólipos que nos están hablando de un proceso crónico pero en periodo de mejoría. Y esto, espero que lo estén viendo bien, ustedes si miran, esto es el ángulo hepático del colon. Hacia acá estaría lo que es colon descendente. Fíjense que acá está toda esa granularidad gruesa y llega un momento que termina y empieza a haber mucosa normal. Esa característica es típico de la colitis ulcerosa y nos dice hasta acá llegó la enfermedad, acá terminó la enfermedad, a partir del colon derecho tenemos zona sana. Esto es lo que se llama zona de transición. Con respecto al laboratorio, es inespecífico en todas las enfermedades intestinales, hay algunas características típicas de cada una. Se mide eritrosedimentación y proteína C reactiva como para mostrar esa respuesta inflamatoria sistémica. El hemograma y el recuento de plaquetas también nos va a mostrar reagudización, básicamente, pero hay anticuerpos específicos como los anticuerpos antineutrófilos, que son característicos de la colitis ulcerosa, los ANCA, y los ASCA son característicos de la enfermedad de Crohn y nos pueden ayudar en el diagnóstico en esas colitis indeterminadas. Las calciproteínas dosadas en materia fecal son características de la lesión mucosa de la colitis ulcerosa y también puede ser un buen método diagnóstico cuando tenemos dudas. Y las interleuquinas, más difícil de dosar, pero también tienen características típicas en cada una de las enfermedades, y entonces vamos a ver que existen algunas interleuquinas características de Crohn y otras de enfermedad ulcerativa. La radiología simple también es un buen método para el estudio de las enfermedades inflamatorias en general.
se está dejando de usar bastante lo que sea radiología con doble contraste porque es un método que lleva un poco más tiempo hacerlo y la simpleza del ATAC lo está dejando de lado, pero da buenos resultados en el diagnóstico. Nosotros tenemos que en la radiología simple vamos a encontrar una dilatación colónica, como decir, por edema de la pared y pérdida de las austras. Y en los casos agudos se especificó, fíjense, hace ya muchísimos años, que existía una respuesta, es decir, Cheu evaluó que cuando encontraba más de 3 asas dilatadas, esto predecía una mala evolución respecto al tratamiento médico de los pacientes que iniciaban una enfermedad aguda. Lo cierto es que es muy específico hablar solo de las 3 asas. Lo que tenemos que ver es, somos médicos clínicos o cirujanos, tenemos una placa de abdomen que nos muestra un paciente con mayor ilio, entonces sabemos que vamos a tener más dificultades en el tratamiento médico y tenemos que estar más atentos. Si hay poco ilio en un paciente que muestra muchos síntomas, fundamentalmente en colitis ulcerosa, el riesgo de un megacolon tóxico va a ser menor. Las placas contrastadas nos permiten ver la úlcera en botón de camisa y la granularidad de la mucosa, pero les vuelvo a repetir que hoy en día es más raro conseguir que nos hagan este estudio. Esta es un colon por enema que nos muestra una afección bien crónica, un sigmoide en caño de plomo, y fíjense esta pequeña estenosis sobre un intestino delgado que acá tiene un diámetro normal y acá está bien cerrado. Esto es lo que se denomina ileitis por reflujo en un paciente que tiene una afectación, como vemos, extendida hacia el colon transverso. Esta dilatación del colon derecho con edema mucoso, edema de la mucosa de lo que es colon transverso, nos habla de un paciente en reagudización de su colitis ulcerosa y que deberíamos evaluar para una posible cirugía. Midiendo esta distancia, nosotros podemos indicar la cirugía por riesgo de perforación colónica. La tomografía es un método simple, bastante a disposición en la gran mayoría de los lugares y nos permite ver el estado actual, la aparición de neumoperitoneo, dilatación colónica y una afección que se llama neumatosis intestinal, que es una perforación que se tapa y entonces junta aire entre lo que es la parte, digamos, peritoneal y el intestino. Estas son tomografías de pacientes con complicaciones y vemos neumoperitoneo, aire suelto, líquido alrededor del hígado. Es un paciente con una peritonitis en curso y que cuando miramos parte del ángulo esplénico vemos que la dilatación está entre 5 y 4 centímetros más o menos. Deberíamos bajar un poquitito más, ver el ciego. Si eso está dilatado, indicar la cirugía. Este es un paciente que tiene también una pérdida, digamos, de líquido dentro de la cavidad, es decir, una ascitis o líquido libre en cavidad, en el fondo del saco de Douglas, y la parte del colon sigmoides con edema y líquido alrededor de la serosa. Con respecto al tratamiento de la colitis ulcerosa, siempre vamos a intentar que sea médico, y yo le diría que lo que es la parte más simple antes de medicar, lo que es el control de la dieta y las probióticas. Los probióticos se plantean como digamos, una cosa importante. La realidad es que no está, es decir, en la teoría tiene muy buena demostración, pero en la clínica no hubo ningún trabajo que haya demostrado el buen resultado de los probióticos en el tratamiento o en el control de las complicaciones de colitis ulcerosa. Los antiespasmódicos, lo que más se usa es la trimebutina, se dan en forma inicial y tienen buena respuesta a algunos síntomas.
Lo cierto es que el tratamiento típico, el tratamiento crónico característico es con 5-ASA, mesalamina, que es un antiinflamatorio de la mucosa rectal, que tiene muy buenos resultados, que tiene más de 20 años en uso y que tiene forma de presentación por vía oral y en forma de enemas también. Para aquellos que tienen afectación pura y exclusivamente rectal, pueden utilizar solo enemas y no tener que medicarse. Los antibióticos, corticoides e inmunosupresores son medicación típica de las complicaciones o de aquellos que tienen una inflamación persistente. Para los crónicos recurrentes, acá debería terminar su tratamiento. Los corticoides usados a largo plazo no mostraron diferencias ni para mejorar la evolución, ni para evitar las complicaciones o las reagudizaciones de los pacientes con CU, y por lo tanto no están indicados en los pacientes con enfermedad crónica recurrente. Lo mismo los inmunosupresores. Y en el caso de la cirugía, en el tratamiento de la colitis ulcerosa, existen algunas indicaciones que después las vemos como indicación quirúrgica al final. Fundamentalmente es en los casos agudos o en los casos de que el paciente, al tener reagudizaciones sistemáticas, el mismo paciente decida la cirugía de resección, porque tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de la mucosa colorectal. Y si nosotros sacamos la mucosa colorectal de alguna manera, termina esta enfermedad. Entonces, la proctocolectomía cura la enfermedad, saca los riesgos de cáncer asociado a colitis ulcerosa, y entonces sería la situación ideal. El tema es que la resección colorectal trae múltiples complicaciones e incomodidad para el paciente y no es fácilmente aceptada. Existen criterios para evaluar el riesgo de complicaciones que puede tener un paciente con colitis ulcerosa. Esto fue planteado ya hace muchos años, y entonces nosotros podemos tener algunas variables que medir y tener controladas en los pacientes en su ingreso para evaluar qué grado de afectación o de gravedad tiene en ese momento. Entonces vamos a tener que el número de deposiciones diarias, en su incremento, la aparición de sangre en materia fecal, la temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglobina y eritrosedimentación son también factores de importancia para evaluar en el ingreso, y los hallazgos clínicos que podamos tener en rayos o tomografía y los signos clínicos como la distensión abdominal, que ya nos habla de un compromiso severo de lo que es la lesión colónica. Cuando pensamos en el tratamiento en colitis ulcerosa, tenemos algunas definiciones, es decir, Trulov fue, aparte de quien describía estas características que hablábamos recién, un cirujano que estudió durante mucho tiempo esto y nos hablaba de que entre un 20 y un 40% van a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico en su evolución. Fíjense que es importante. Y Graziano, que es el cirujano que más escribió sobre colitis ulcerosa en Argentina, un cirujano importante del Hospital Udando, nos dice que en el 40% de las crisis graves van a necesitar cirugía. Por lo tanto, la cirugía y la colitis ulcerosa muchas veces están cerca. ¿Cuándo indicamos esa cirugía? Es decir, pueden ser indicadas en la urgencia, en un ataque agudo, en el megacolon tóxico, o en aquellos pacientes que tienen una hemorragia masiva que no se resuelve. Y la forma electiva programada de indicar cirugía en colitis ulcerosa va a ser aquella forma que recién decíamos como invalidantes, es el paciente el que pide la cirugía en sí, o en aquellos pacientes que tienen otra de las complicaciones
que es el cáncer. Planteamos cuáles pueden ser las complicaciones y dijimos el megacolon tóxico, del cual hablamos bastante, la hemorragia y el cáncer asociado a colitis ulcerosa. Vayamos un poquitito a cada uno de ellos y después planteamos cuál es la terapéutica en forma general. El megacolon tóxico asociado a Profe, CU... Sí. perdón, antes de que avance, digamos. O sea, no me quedó muy claro qué estudios haces como de elección para estudiarla. La endoscopía, siempre que no sea en agudo, sería como el gol estándar. La endoscopía es el método diagnóstico. Uno tiene que plantear en la práctica. Va a venir un paciente que te va a decir que hace días que tiene molestias, que aumentó el número de deposiciones, que está yendo al baño con sangre, que pensó que eso podía ser hemorroides, que es una de las típicas confusiones que pueden existir, que por ahí perdió peso. Ese paciente que si uno empieza a investigar un poco más, quizás tenga alguna pequeña afectación psíquica, una situación de estrés característica, entonces ese paciente uno va a hacer esos estudios que dijimos típicos de laboratorio, le vas a pedir una endoscopía y si hay algo que te trae duda le vas a asociar una tomografía. Ese sería el paciente de consultorio. Ahora, puede parecer que vos tengas un paciente en el cual te consultan porque el paciente está distendido, con fiebre, con una frecuencia cardíaca aumentada, que la eritro está en 90, entonces que por ahí la hemoglobina bajó en los últimos 2 días. Les estoy diciendo, esperen que vamos a tratar de ir para acá. Esto que Trulov decía, bueno, estas son las cosas que a vos te pueden, es decir, interesar en el paciente que está en la guardia, y entonces decís, bueno, tengo este paciente, a este paciente yo no tengo que indicarle la endoscopía porque le voy a agravar esa situación. Entonces, en este paciente voy a ir más a la tomografía. Si tengo más dudas, puedo ir a una laparoscopía exploradora, es decir, tengo dudas si esto es una diverticulitis, si esto es una isquemia colónica o si esto es un paciente cursando una colitis ulcerosa. En este caso, la indicación abandonaría la endoscopía. Bien, Profe, una genial, pregunta. gracias. Sí. ¿Puede ser que también se hagan trasplantes de microbiota como opción ¿Trasplante de qué? No te escuché. de microbiota? Mirá, eso es lo que yo te planteaba recién. Hay muchos trabajos que hablan de eso. Quizás podemos ser burdos y decir está más de moda. Tanto que se habla hasta del apéndice como uno de los lugares a donde estaría la flora intestinal y que eso favorecería, digamos, la reagudización en algunos pacientes. Lo cierto es que no hay ningún trabajo que en forma randomizada diga que aquellos pacientes con trasplante de microbiota, con probióticos, mejoraron el número de complicaciones, mejoraron la reagudización con ese tratamiento.